la necesidad de integración y de mejorar la calidad de vida de más de 11 millones de ciudadanos andinos, concibe que se cree un organismo internacional líder en integración en el continente. Busca no solo mejorar el nivel de vida, sino el desarrollo equilibrado de todos los países miembros. Entre estos encontramos a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Su principal objetivo es la integración y la cooperación económica y social. En esta ocasión hablaremos sobre los convenios y las decisiones tomadas y optadas por esta comunidad, para evitar la doble tributación entre los países miembros y la celebración de acuerdos sobre doble tributación entre los países miembros y otros estados ajenos a la subregión. La Decisión 40 de 1971 estructuró que prevalece sobre los ordenamientos jurídicos de los países miembros y las normas de derecho internacional. Se estableció una regla para evitar la doble tributación sobre un mismo hecho económico, al indicar que las rentas de cualquier naturaleza provenientes de bienes inmuebles, y los dividendos y participaciones solo serán gravables por el país miembro en el cual dichos bienes estén situados y donde la empresa que los distribuye estuviere domiciliada, es decir que, independientemente de la nacionalidad o domicilio de las personas, las rentas solo serán gravables en el país miembro en el que tales rentas tengan su fuente productora. Respecto a la aplicación en nuestro país como miembro de la comunidad, Colombia debe someterse a las normas supranacionales contenidas en la aludida decisión pues, como lo ha sostenido la Corte Constitucional, con fundamento en los artículos 9, 150-16 y 227 superiores, la legislación expedida por el organismo supranacional goza de un efecto de prevalencia sobre las normas nacionales que regulan la misma materia. La Decisión 578 del 4 de mayo de 2004, en sus artículos marzo, 22, 51 y 52 del Acuerdo de Cartagena de 1969, establece que para evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal, entre los países que hacen parte de la Comunidad Andina de Naciones CAN, los impuestos cobijados son, el impuesto sobre la renta y el impuesto al patrimonio o sus equivalentes. Criterio de la fuente. La causa de la doble imposición internacional se encuentra en la existencia de dos o más estados que, como ejercicio de su soberanía, quieren gravar una misma renta y no se coordinan para ello con otros estados. Esta falta de coordinación se manifiesta por ejemplo en el uso de criterios. Criterio de la fuente en el estado donde se origina la renta. Renta presuntiva, se trata del mínimo rendimiento esperado por el Estado que genere el patrimonio líquido del contribuyente, lo que obliga a las personas naturales y jurídicas a tributar sobre ingresos que pueden no haber percibido. Primero, el 11 de abril de 2005, Fiberglass Colombia S.A. presentó la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondiente al año gravable 2004, en la que liquidó un saldo a favor de 76.044.002 pesos. Segundo, el 4 de julio de 2005, presentó la solicitud de devolución y o compensación del saldo a favor mencionado. Tercero, el 23 de agosto de 2005, mediante la resolución número 608-1280, la División de Recaudación de la Administración Especial de los Grandes Contribuyentes de Bogotá reconoció y compensó el saldo a favor. Cuarto, el 22 de diciembre de 2005, la División de Fiscalización profirió el auto de apertura número 310.632.005.002.609 por el programa Post-Devoluciones PD6 y el auto de verificación no cruce número 3106320060001177. El 5 de junio de 2006, envió a la sociedad un oficio, en el que le solicitó información relacionada con la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable 2004. Quinto, del análisis de la respuesta de la sociedad y de los cruces de información con terceros, la Administración encontró diferencias en los valores declarados, razón por la que profirió el requerimiento especial número 31.632.007.004 del 18 de enero de 2007, en el que propuso la modificación de la declaración en lo relacionado con la renta presuntiva, porque el contribuyente excluyó de la base patrimonio líquido año 2003,
La suma de 5.293.910.516 pesos correspondiente al valor patrimonial de los activos poseídos en Venezuela. La DIAN pretendía que se corrigiera la depuración realizada por el contribuyente con respecto a la renta presuntiva del año 2003, en donde Fiberglass Colombia excluyó las acciones poseídas en Venezuela por valor de $5.293.910.516, entendiendo que para esta época Venezuela hacía parte de los países que conformaban la CAN y por ende les aplicaba la decisión 40 del Acuerdo de Cartagena, principio de la fuente. No obstante, lo anterior, dentro de la argumentación entregada por la Administración Tributaria, establecía que el contribuyente tendría que corregir la depuración de la renta presuntiva, ya que en el Estatuto Tributario como compilado normativo doméstico no se establecía en su literalidad la exclusión de bienes poseídos en los países miembro de la CAN, desconociendo que el derecho comunitario prevalece sobre el interno. Adicionalmente, para la DIAN, la expresión cualquier renta establecido en la decisión 40 y 578 hace referencia a una depuración de ingresos, utilidades, etc., que se derivada del curso ordinario de las operaciones económicas desarrolladas por una persona jurídica, y por ende no se podría considerar la renta presuntiva en esta interpretación, ya que se entiende como una ficción legal en donde el legislador presume que el patrimonio del año anterior mínimo rentó determinado porcentaje, realizando una diferenciación entre la renta real vs renta líquida gravable. Para la DIAN era procedente la sanción por inexactitud en la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable 2004 por el cálculo errado de la renta presuntiva. Por otra parte, consideró que el desconocimiento de la norma aplicable por parte del contribuyente no lo exime de la sanción por inexactitud. Sin embargo, en esta situación claramente se establecía una diferencia de criterios entre la administración y el contribuyente. En la decisión 40 prevalece el criterio de la fuente, como fundamento de sujeción tributaria, de forma tal que, independientemente de la nacionalidad o domicilio de las personas, las rentas solo serán gravables en el país miembro en el que tales rentas tengan su fuente productora. En virtud de ello, los demás países miembros que, de acuerdo con su legislación interna, se atribuyan potestad de gravar las rentas, deben considerarlas exoneradas. Colombia, como país miembro de la Comunidad Andina, debe someterse a las normas supranacionales contenidas en la aludida decisión, pues, como lo ha sostenido la Corte Constitucional en el caso de la Comunidad Andina, la decisión 40, aplicable en el caso concreto, no concede un tratamiento específico a la renta presuntiva. Más bien el artículo 4 se refiere a las rentas de cualquier naturaleza, por lo que el tribunal advierte que la renta presuntiva se encuentra dentro de la renta general y debe ser cobijada dentro de los efectos generales de la decisión 40. Dijo igualmente que, de la misma manera, el tribunal advierte que, siguiendo los principios descritos sobre la fuente productora y sobre la base del artículo 11 de la decisión 40, los dividendos y participaciones de las empresas solo serán gravables en el país miembro donde la empresa que los distribuye estuviese domiciliada. Revócase la sentencia del 27 de agosto de 2009 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección cuarta, subsección V, dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por la sociedad Fiberglass Colombia, Su Alteza contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Anulanse la liquidación oficial de revisión número 310.642.007.092 del 25 de septiembre de 2007, por medio de la cual se determinó el impuesto sobre la renta y complementarios correspondiente al año gravable 2004 a la sociedad Fiberglass Colombia, Su Alteza, y la resolución número 310.662.008.022 de 26 de junio de 2008, que la confirmó a título de restablecimiento del derecho, declarase en firme la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios presentada por la demandante por el año gravable 2004. Estamos de acuerdo con el análisis realizado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ya que es clara la finalidad de estos convenios y a todas luces es evitar la doble imposición sobre el mismo hecho económico. Ahora bien, el desconocimiento que pretendía generar la DIAN de una norma supranacional anteponiendo la norma doméstica resulta ser una contrariedad y a la final termina perjudicando al contribuyente, que debe someterse a un proceso gubernativo de muchos años para no ser sancionado por una errada interpretación de la administración tributaria. Por otra parte, nos llama la atención el artículo 18 de la decisión
decisión 578 de la CAN, donde establece que ningún país miembro aplicará a las personas domiciliadas en los otros países miembros un tratamiento menos favorable que el que aplica a las personas domiciliadas en su territorio, respecto de los impuestos que son materia de la presente decisión. Es así como nos preguntamos si en razón de la anterior cláusula y paralelamente leyendo el artículo 189 et y 191 et en donde se establece que los contribuyentes en la depuración de la renta presuntiva podrán descontar el valor patrimonial neto de los aportes y las acciones poseídos en sociedades nacionales con el convenio, se podría inferir que efectivamente debo dar el mismo trato a las inversiones realizadas en los países miembros de la CAN que a los que establece los artículos en las sociedades nacionales. Determinar si de la base gravable de la declaración del impuesto para preservar la seguridad democrática de la compañía Pintuco, correspondiente al año gravable 2002, se podía detraer el valor de las inversiones en compañías ubicadas en países miembro del Pacto Andino y CAN, en el año 2002, a través del Decreto 1838 de 2002, modificado por el Decreto 1885 de 2002, fue creado el impuesto para preservar la seguridad democrática, destinado a atender los gastos del presupuesto general de la nación necesarios para preservar la seguridad democrática. El mencionado impuesto fue creado en desarrollo de lo dispuesto en el Decreto 1837 del 11 de agosto de 2002, por el cual se declaró el estado de conmoción interior en todo el territorio nacional y era necesario proveer en forma inmediata de recursos a las fuerzas militares, de policía y a las demás entidades del Estado que debían intervenir en conjurar los actos que habían perturbado el orden público e impedir que se extendieran sus efectos. El impuesto para preservar la seguridad democrática se causó sobre el patrimonio líquido que poseían los sujetos pasivos señalados en el artículo 2 del Decreto 1838 de 2002 a 31 de agosto del mismo año. La tarifa era del 1 de febrero de por ciento liquidada sobre el valor del patrimonio líquido poseído a 31 de agosto de 2002 y se debía pagar en 4 cuotas iguales en los meses de septiembre y noviembre de 2002 y febrero y junio de 2003, salvo los casos especiales previstos en el Decreto 413 de 2003. La compañía Pintuco, en la determinación del impuesto al patrimonio, excluyó de la base patrimonio líquido a corte de 31 de agosto de 2002, el valor de las inversiones realizadas en países miembro de la Comunidad Andina, motivados en la decisión 40 de 1971 de la Comunidad del Acuerdo de Cartagena, donde se aprobó el convenio para evitar la doble tributación entre los países miembros del convenio. Y prevé en su artículo 17 que el patrimonio situado en el territorio de un país miembro será gravable únicamente por este, razón por la cual la DIAN profirió liquidación oficial de revisión del impuesto y puntualmente rechazó que se hubiera disminuido la base gravable del impuesto el valor patrimonial neto de las acciones poseídas en sociedades ubicadas en la CAN. Por lo cual Pintuco radicó demanda en el ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo. Demanda que llegó a segunda instancia ante el Consejo de Estado sección cuarta, donde se le dio trámite ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitando interpretación prejudicial del artículo 17 de la decisión 40 para determinar si era procedente que la sociedad actora excluyera de la base gravable del impuesto para preservar la seguridad democrática del año 2002 las acciones inversiones poseídas en países de la CAN. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina resolvió e interpretó que el impuesto a la seguridad democrática del año 2002 tenía una connotación de un impuesto al patrimonio, ya que se trataba de un impuesto directo que gravaba manifestaciones inmediatas de riqueza, indistintamente del nombre interno que se lo hubiera otorgado a este impuesto. Por ello determinó que si el contribuyente ya hubiera cancelado en el país A el impuesto al patrimonio, no está obligado a realizar el mismo pago en el país B, ya que estaría pagando 2 veces el mismo gravamen bajo 2 regímenes diferentes, y esto es lo que precisamente intenta evitar la norma comunitaria, ya que el espíritu de la decisión 40 es evitar la doble tributación, es decir, impedir que el mismo contribuyente al mismo tiempo y sobre el mismo objeto tenga que pagar un impuesto de la misma naturaleza en 2 o más países distintos. La sala, basada en el concepto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
concluyó que los dictados del artículo 17 del convenio aprobado mediante la decisión 40 de 1971 de la CAN son de aplicación respecto de cualquier impuesto colombiano que tenga el patrimonio como objeto imponible y como base gravable la universalidad del patrimonio líquido y no elementos patrimoniales singulares, y determinó que, bajo estos parámetros, en la medida en que no aparece demostrado en el expediente que la actora tuvo que pagar en Ecuador y o Venezuela un impuesto al patrimonio respecto de las inversiones que poseía en esas jurisdicciones, que fuera concurrente en el tiempo con el que se hizo efectivo en el territorio colombiano, no es dable de traer de la base gravable del impuesto nacional la valoración patrimonial de las acciones que la apelante poseía en Ecuador y Venezuela. La decisión de la Sala para resolver esta providencia es acertada, ya que se le estaba dando cumplimiento al derecho comunitario, a la decisión 40. Debido que para la fecha de la presentación del impuesto a la seguridad democrática la actora no había pagado impuesto al patrimonio en los países miembros de la CAN donde poseía dichas inversiones, por tanto, no se incurría en un fenómeno de doble tributación, porque el impuesto a la seguridad democrática se estaba generando para el periodo con corte a 31 de agosto del año 2002.